Muy buenas tardes con todos, con todo el público que nos acompaña del Instituto de Estudios Peruanos. Les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión de este ciclo sobre economía y educación, del modelo desarrollista al modelo neoliberal 1969-2021. Como saben, es un ciclo que se inició en agosto y culmina en enero del próximo año. Se van a presentar 7 estudios que van a hacer un recorrido sobre lo que ha pasado y está pasando en Perú en estas dos variables, economía y educación, que no suelen ser, digamos, al menos en la Academia Peruana, revisadas de manera conjunta. En las dos mesas anteriores hemos tenido la presencia tanto de un economista, Félix Jiménez, que nos ha dibujado en términos panorámicos este tránsito del modelo desarrollista al modelo neoliberal, desde el foco, como les decía, propiamente de un economista. Y después en la segunda mesa, Javier Aguilar nos aterrizó más bien las propuestas desarrollistas a partir de la experiencia de la reforma educativa de los militares, desde el golpe militar de octubre de Juan Velasco Alvarado y toda la década del 70. En esta tercera mesa hemos invitado a Camila Pérez Navarro. Camila es una historiadora chilena. En la invitación que le cursamos a Camila, le pedimos que intente mirar este periodo también de auge desarrollista y esta entrada más bien a este otro modelo donde la iniciativa privada a través de una serie de políticas también del Estado empiezan a ganar terreno no solo en Perú, sino en América Latina. Entonces el desafío que le planteamos a Camila era precisamente mirar ese escenario fuera de Chile en la medida de lo posible y mirar la región. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos desde el sur. Esta noche Camila nos va a hablar sobre del Estado docente al Estado subsidiario, continuidades y rupturas en las lógicas privatizadoras del sistema escolar, 1950-1990. Camila es doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Sociología por la Universidad de Chile también y licenciada en Historia también por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente e investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins y dirige cuadernos chilenos de historia de la educación, y ella ha publicado varios artículos y capítulos del libro en distintos momentos sobre su especialidad. En esta ocasión también queremos agradecer la presencia de Antonio Espinosa y Alex Loaiza. Ellos van a comentar, como se estila en las mesas verdes, la presentación de Camila. Presento brevemente a cada uno de ellos. Antonio es profesor asociado al Departamento de Historia de Virginia Commonwealth University de Estados Unidos. Él es PhD en Historia Latinoamericana en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es licenciado en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y él también ha publicado decenas de artículos y capítulos de libros sobre historia intelectual e historia de la educación en Perú y América Latina. Por su parte, Alex Loaiza es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctorando en Historia por el Colegio de México. Es licenciado y magíster en Historia en la Universidad de San Marcos. Él es especialista en Historia de la Educación e Historia Política en el Perú y América Latina en el siglo XIX y también ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre tales materias. Entonces es un gusto tenerlos a los tres aquí en el Instituto de Estudios Peruanos. Nos reencontramos después de el evento del Congreso Nacional de Historia hace 2 o 3 años, así es que siempre es un gusto estar aquí entre colegas y amigos. Entonces la dinámica es la siguiente: Camila va a tener entre 30 y 40 minutos para presentarnos su estudio y a continuación Antonio entre 10 y 15 minutos para hacer un comentario y de la misma manera Alex Loaiza cierra este ciclo entre 10 y 15 minutos y hacemos una ronda final nuevamente con ustedes tres. Entonces, Camila, los micrófonos para ti. Buenas tardes, buenas noches aquí en Santiago a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Instituto de Estudios Peruanos, a Marcos, a Alex y a Antonio por compartir esta mesa. Nos vemos después de, creo que casi 4 años, ¿cierto? Desde que estuvimos en Lima. Les voy a compartir, voy a presentar lo que les voy a presentar hoy es parte de una lectura un poco más amplia de varios trabajos que he desarrollado durante los últimos ya casi 8 años,
y que dan cuenta de una visión respecto a esta transformación en Chile en particular, de este tránsito de lo que llamamos el Estado docente al Estado subsidiario, ¿ya? Que en Chile es mundialmente conocido por ser un laboratorio de la privatización y en donde se reproduce el principio de subsidiariedad del Estado y sobre todo en el sistema escolar, ¿no? Sistema educativo y en otros ámbitos de lo que era el rol del Estado. Entonces, vamos a presentar esto, les voy a plantear una mirada que focaliza ciertas continuidades y rupturas para comprender mejor cómo es este traspaso, más bien cómo este tránsito entre el modelo desarrollista que sustentó parte de la historia del Estado docente, al modelo neoliberal que finalmente está basado en esta idea de subsidiariedad. Contarles que esta charla está basada en parte en algunos trabajos que desarrollé entre el año 2013-2014, que es cuando me inicié estudiando la privatización durante la dictadura civil militar de Pinochet, entre el 73 y el 90, y que termina el año pasado, poquitos días antes del cierre de todo acá en Chile, que fue cuando defendí mi tesis doctoral, en marzo del 2020, la cual trató sobre la privatización del sistema escolar a partir de profesores que son dueños de escuelas. ¿Ya? Así que les voy a presentar como ese tránsito a partir de estas investigaciones que he realizado. Contarles a modo de introducción que en Chile, y acá con Antonio hemos tenido hartas conversaciones en torno al concepto de Estado docente a propósito de otro proyecto en el cual participamos y estamos investigando. Entonces, el concepto de Estado docente en particular en Chile, al igual o de manera similar como en Uruguay y en Argentina, está basada en esta idea de el Estado como garante de la educación escolar, ¿sí? En particular de la educación primaria, que en Chile se establece como tal con la Constitución Conservadora de 1833, de ahí el inicio de este marco cronológico, y en el cual se establece que la educación escolar primaria específicamente va a ser garantizada por el Estado, pero algo súper interesante es que se les entrega también a los particulares, producto de, y aquí vamos a explicar esta idea de la libertad de enseñanza, como el Estado y la Iglesia estaban unidos todavía, eso no va a haber separación de la Iglesia y del Estado hasta sino 1925, la educación particular se comprende como parte fundamental también del sistema de educación pública. ¿Ya? Esto es súper interesante porque yo creo que es una constante que va a estar presente en toda la historia de la educación chilena desde que somos república. Y en ese sentido, durante todo el siglo XIX, si bien hay un fuerte énfasis en esta idea de Estado docente en la medida que hay una gran expansión territorial respecto a por ejemplo, la fundación de escuelas primarias o de liceos ya hacia finales del siglo XIX, perdón, también hay un énfasis en un principio que inicialmente es un principio en términos de proyectos educativos, que es la libertad de enseñanza, ¿ya? La libertad de enseñanza durante el siglo XIX, y como muestra, por ejemplo, ese libro que está ahí, que es la portada de este, va a ser parte estructurante de las discusiones que se van a generar en torno a la política educativa, en la medida que la Iglesia, y también a medida que avanza el siglo, demandan su derecho a establecer escuelas, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué aún así le llamamos Estado docente? Porque es muy menor la cantidad de establecimientos que se fundan en comparación de las escuelas públicas,
y también porque el Estado tutelaba a estas otras instituciones, ¿ya? Y es interesante porque se planteó como en términos de proyecto educativo, ¿ya? Incluso hay autores que establecen esta libertad de elegir, que tanto se habla como en el marco del modelo neoliberal, respecto a la elección de escuela. Pero es interesante porque durante esta época la elección de escuela está limitada a la clase alta. Ya la clase alta tenía la posibilidad de escoger entre colegios particulares pagados o los liceos públicos. ¿Ya? En cambio, en los sectores populares, en las clases populares, esta libertad de elección era totalmente restringida porque generalmente las escuelas particulares subvencionadas por el Estado estaban ubicadas solo, en general, en aquellos lugares donde el Estado no llegaba, ¿ya? Esa era como la dinámica. Esta dinámica atravesó prácticamente todo el siglo XIX, también el siglo XX, ya hacia mediados del siglo, como vamos a explicar, cuando ya se implementa una reforma educativa que logra la universalización de la educación primaria. Junto con lo anterior se da el desarrollo de una política de subvenciones que es interesante porque el Estado, en esta idea de que la educación particular coopera con la función educacional del Estado y tiene que someterse a ciertos requisitos y lineamientos que establece el Estado docente, el Estado financia a través de subvenciones escolares a las escuelas, ¿ya? Pero las escuelas tienen que cumplir con estos otros requisitos. Estas subvenciones se van aumentando, y esto es lo interesante, a lo largo de todo el siglo XX, ¿ya? Como vamos a explicar a continuación. Entonces, el cambio al modelo neoliberal tampoco es no es una ruptura tan fuerte, sino que más bien es una transición, como vamos a explicar ahora, que se comienza a dar a mediados del siglo, ¿ya? Y a mediados del siglo XX, ¿por qué? Porque las organizaciones o ciertas agencias internacionales comienzan a presionar por un cambio en el modelo de financiamiento, tal como vamos a explicar en un ratito, y comienza a haber todo un debate en torno a la necesidad de establecer una nueva política en torno al financiamiento de las escuelas. Y acá quiero traer a colación una cita de un filósofo y educador chileno que se llama Enrique Molina Garmendia. Él fundó la Universidad de Concepción, uno de los principales referentes de la educación de inicios del siglo XX, y él plantea una idea que yo creo que es muy relevante y que es donde se ve más en profundidad o más claramente esta idea de la transición entre este modelo desarrollista basado en un Estado fuerte y un modelo neoliberal, ¿ya? Que es la transformación del sistema de formación de profesores. Entonces, Enrique Molina dice, en 1914, dice, ¿y quién es el Estado? El Estado es la personificación del alma social en lo que tiene de común. Esta entidad pública ejerce sus funciones educativas por medio de un cuerpo de profesores que, formado por la nación, debe consagrarse a la nación. El profesorado constituye uno de los poderes espirituales de las sociedades cultas, ¿ya? El Estado docente se basa en esta idea de el profesorado como portadores de una misión que durante el siglo XIX va a ser civilizatoria y ya durante el siglo XX va a tener un componente más orientado al desarrollo social, económico y político de los diversos periodos gubernamentales. ¿Ya? Ahí hay ciertas diferenciaciones, pero en general está dentro de este marco de Estado fuerte y corporativista en algunos periodos. Y en ese contexto me interesa destacar que tanto el sistema de formación de profesores como las instituciones que proveen educación escolar
siempre tuvieron este componente de educación pública y de educación privada. ¿Ya? Y aquí en esta tablita se ve que en ciertas provincias hay bastante presencia de educación privada en el nivel primario. O sea, de hecho en Santiago hay muchísimas más escuelas privadas que públicas. Y eso no ocurre en algunas otras provincias donde prácticamente solo hay provisión fiscal. Y esto en 1880, ¿ya? Pero durante todo el siglo, lo que va avanzando el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, la matrícula de la educación pública, debido a la expansión territorial, va aumentando fuertemente. ¿Ya? De hecho, generalmente los índices están en torno al 75%, el 85%. ¿Ya? Pero es súper importante también esta idea de cómo se va aumentando la subvención. ¿Ya? Y cómo eso también impacta en ciertos sectores donde en realidad el Estado no logra llegar y hacerse presente. Entonces, este desarrollo de política, de la política de subvenciones que les comenté recién, va a tener un auge desde 1920, cuando ya se establecen más lineamientos a la educación particular subvencionada, pero principalmente a inicios de la década de 1960. Y en ese contexto comienzan a surgir discursos, primero, un gran debate en torno al tipo de financiamiento de la educación escolar, pero también a ciertas prácticas que el profesorado cuestiona fuertemente. ¿Ya? Y esta cita me parece que es de un periódico de izquierda, pero me parece que ilustra esta discusión en torno al rol que poseen los privados en torno a un Estado que se supone que era fuerte y que debía garantizar el derecho a la educación. Y dice: los objetivos por los que combaten los profesores, sin embargo, no se reducen a sus reivindicaciones económicas. La miseria en que se les tiene sumidos responde a un plan sistemático de destrucción de la educación pública para abrir paso a los gerentes de escuelas particulares. Si uno ve esta cita sin saber el año, uno pensaría que es una cita del año 90, por ejemplo. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que en realidad ya esta discusión se generaba en este contexto en el cual el Estado aumenta los montos de las subvenciones al sector particular. De hecho, a inicios en la década del 20, las subvenciones que recibía una escuela privada podía llegar a ser entre el 10 y el 20% del total de los recursos que obtenía, ¿ya? Eso lo complementaba con herencias, con aporte de privados, fundaciones, por ejemplo. Sin embargo, en esta época, ya en la década del 60, el Estado entregaba cerca de un 75% del costo por estudiante. ¿Ya? Entonces el monto de la subvención aumentó muchísimo y comienza a haber una crítica fuerte al rol del Estado con relación a los privados. De hecho, durante la década del 60 es interesante porque hay, y esto no está tan investigado, hay entrega de subvenciones incluso a colegios particulares que cobraban mensualidad, ya principalmente colegios pertenecientes a órdenes religiosas. Entonces es interesante porque esta política de subvenciones tiene una larga historia antes de la dictadura, ¿ya? Y vamos a ver que hay ciertas rupturas en comparación a este periodo anterior, pero también hay continuidades, y una de estas continuidades es la política de subvenciones que va aumentando el monto de la subvención que se entrega. Y en particular, 1962 comienza a haber una fuerte presión por parte de agencias internacionales y también harto apoyo tanto al gobierno de Alessandro Rodríguez, que estuvo entre el 58 y el 64, y después al gobierno de Frei Montalva, que es demócrata cristiano, con un apoyo fuerte de
la Iglesia, y comienzan a establecer una estrategia con un modelo de desarrollo fuerte, pero que está avalada primero por la UNESCO, y también que está apoyada en un contexto político interesante, que es la Alianza para el Progreso, ¿ya? La Alianza para el Progreso, de hecho, con la Carta de Punta del Este se establecen como ciertas prioridades de las cuales los estados que firman la Carta debiesen cumplir, entre las cuales estaban la garantía de la educación primaria, la reducción de las tasas del analfabetismo, entre otras. Y en ese marco, en ese contexto, surge esta idea de organizar, o más bien aplicar, una estrategia de planeamiento de la educación. ¿Ya? Y acá la asesoría de la UNESCO, al igual que en otros países, fue bien fundamental en la medida que permitió entregar ciertas técnicas y ciertas informaciones y apoyos también financieros para idear una estrategia de reforma y transformación. Entonces acá, y es interesante porque se plantea esta idea de que el planeamiento educacional, que se comienza a pensar en el año 61-62, y que finalmente se implementa cuando asume Frei Montalva el 64, tiene como principal objetivo esta idea de integrar la solución de los problemas educativos con los problemas sociales, culturales, políticos y económicos. Entonces ahí hay como cierto engranaje que, si bien había estado presente en la mayoría de las propuestas pedagógicas y políticas durante todo el siglo XX, acá es donde ya se materializa en esta reforma de los años 60. Entonces, el planeamiento también se plantea como el único medio de romper el círculo vicioso que ha estancado nuestro progreso en los últimos años, y de fomentar y aplicar las soluciones técnicas exigidas por la etapa que vive el país. Es necesario señalar que durante Frei Montalva no solo se implementa una reforma educativa, sino que también hay una reforma a la burocracia estatal, hay una reforma al agro. Ya la estructura agraria, que en Chile en particular era súper extendida y era súper fuerte, ¿sí? Entonces es interesante también como ese vínculo con la reforma de otros ámbitos, de otras dimensiones del desarrollo. Entonces esa idea permea varias de las iniciativas de transformación, y que, recordando la cita de Enrique Molina, en uno de mis trabajos también planteo que esto impacta, por ejemplo, en las escuelas normales, en el sistema de formación docente. Y el principal ejemplo de esto es un programa que se implementa a medias, que es el Programa de Desarrollo de la Enseñanza Normal entre el año 67 y 70, ahí queda un poco truncado en el sentido que hay una oposición fuerte en el Congreso a la aceptación de recursos financieros, por ejemplo, de la Fundación Ford, porque este programa de desarrollo tenía diversas fuentes de financiamiento, la mayoría de organismos internacionales, ¿ya? Entonces es interesante, porque estos intentos de modernización ya tienen un concepto ya están súper basados en esta idea de capital humano, en ese modelo de desarrollo en que van transitando hacia otro modelo. ¿Ya? Esa es como la principal tesis que planteo en el marco de estos proyectos. ¿Ya? Como hay cierto germen de tránsito hacia ese otro modelo, y que no es necesariamente como una ruptura, o sea, evidentemente hay una ruptura fuerte durante la dictadura civil-militar, pero hay estos antecedentes. De hecho, en uno de los trabajos, uno de los artículos que tengo sobre el cierre de las escuelas normales, desarrollo esta tesis, ¿ya? Las escuelas normales no se cierran solo porque a Pinochet o a la dictadura se le ocurrió cerrarlas, ¿ya? Sino que más bien venían en un carácter como un poco más de agonía
desde mediados de la década del 60, y lo que hace Pinochet finalmente es darle un golpe de timón y decidir cerrarla, ¿ya? Que es una tesis que también sugiere el profesor Iván Núñez, Premio Nacional de Educación acá en Chile, y un gran historiador de la educación. Entonces, esa idea es la que yo voy desarrollando en estos trabajos. Y es interesante como dar cuenta de ese debate previo, ¿ya? Y de hecho, en un artículo que publicamos con un colega, con Carmelo Galeotto el año pasado, damos cuenta de por qué, nuestra pregunta era de ese artículo, ¿por qué fue tan efectiva la dictadura en términos como de privatización educacional? Y no es solo por la violencia o la reacción autoritaria que poseen, sino también porque toman inteligentemente ciertos elementos que ya estaban en el debate sobre educación, ¿sí? Y le dan un impulso y discursivamente lo plantean como esta parte de este nuevo modelo, ¿ya? Pero son prácticas o valores que venían siendo como instalados en la sociedad chilena desde hace una década atrás, o 2 décadas atrás, ¿sí? Por eso esta idea como de por qué fue tan, por qué el impacto de la dictadura fue tan fuerte, por ejemplo, en términos de transformación del sistema escolar, el sistema educativo en general. Entonces, quiero mostrarles esta cita, que es de un seminario que organiza la UNESCO en el año 66, en diciembre del 66, y en el cual participan ciertos actores tanto de la UNESCO como de la Organización de Estados Americanos, de la Fundación Ford, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Y participan en este seminario en donde se discute el tipo de financiamiento de los sistemas escolares. Y es súper interesante porque lo que establecen acá, y establecen como esta discusión en torno a, ya, si los sistemas escolares se expanden a tal nivel, necesariamente para poder cumplir con ese ritmo de expansión, debemos comprometer al sector privado en el financiamiento de la educación, ¿ya? Y acá es súper interesante porque esto una década después se implementa, ¿ya? Que es esta idea de fomentar las fundaciones privadas, se va implantando la cooperación de las empresas, especialmente en el campo de la educación técnica vocacional o por otros medios, para lo cual pide que se den estímulos públicos para extender y mejorar la educación particular, ¿ya? Cuando uno lee esta cita, como que nuevamente uno pensaría que es como muy de la dictadura, ¿ya? De hecho, la dictadura lo que hace es traspasar liceos a corporaciones empresariales, hay un cambio en la administración de las escuelas, que pasan desde el fisco, desde el Estado, hacia los municipios, pero lo interesante es que, claro, se adelanta esta cita 10 años a lo que ocurre después, ¿ya? Entonces, nos sugiere esta idea de que finalmente no era tan nueva la discusión que se da en dictadura, a puertas cerradas, ¿sí? Entre los actores civiles y militares. Y plantearlas también como en el marco de una discusión, o más bien unas orientaciones de estas agencias internacionales a los países latinoamericanos. Ya hemos visto también y sabemos de algunas experiencias que se dan en otros países durante los 80 o durante los 90 y que también responden a esta idea de los organismos internacionales de transformar tanto el sistema de financiamiento como las orientaciones de las instituciones educativas, ¿sí? Y en la misma línea, también durante la década del 60 hay un cuestionamiento a la gratuidad de la educación. De hecho, nosotros en algún trabajo planteamos que durante la reforma Frei Montalva es como el momento en donde ya el Estado docente llega a su máximo punto,
porque se logra la universalización de la educación primaria, hay un gran desarrollo en términos cuantitativos del sistema escolar, pero no hay que desconocer que también se está dando esta otra discusión, ¿no? Por ejemplo, las escuelas particulares están debatiendo en torno a la gratuidad de la educación, como se señala en esta cita, y dice: debe la enseñanza del Estado, por el hecho de ser un servicio estatal, ser gratuitas para todos sin discriminación. ¿Cuál sería la verdadera utilidad para el bien común de la nación que resultara de la exención de todo pago en el servicio educacional a toda persona que pueda o no pueda pagar este servicio? Y interesante, porque ya la noción de servicio está presente, ¿sí? Del servicio educativo. No antiguamente como al menos en el discurso del Estado, esta idea de la provisión, o más bien como desde esta idea del derecho de las escuelas y del Estado garante, como la idea del servicio, yo creo que es interesante, porque ya al menos en términos discursivos como que cambia. Hay una cierta conceptualización que puede ser levemente distinta. De hecho, durante la década del 60, ya, y este texto que tengo acá, que es como clave en la reforma educativa de Frei Montalva, introduce ya firmemente el concepto de calidad, que durante la dictadura también va a ser muy fuertemente impulsado en el marco de la aplicación de evaluaciones estandarizadas en el sistema escolar. Ya, pero ¿qué es lo nuevo que ocurre durante la dictadura civil-militar de Pinochet? Hay unas rupturas que finalmente son las que dan cuenta de esta transformación del Estado, del rol del Estado. Como les comenté, se interviene directamente el sistema de formación de docentes, se cierran las escuelas normales, algo que se había discutido en el gobierno de Frei Montalva, de esta idea de la transformación, de la reforma. Finalmente acá se cierran las escuelas normales, hay un componente político, o sea, muy fuerte, se señala inmediatamente que las escuelas normales están intervenidas por los partidos políticos y los estudiantes están todos politizados. Sin embargo, también hay otro discurso en torno a la necesidad de hacer más eficiente la enseñanza que se entrega a las instituciones formadoras de profesores. Ya están esos dos argumentos. Se plantean, obviamente el primero, el político, es mucho más efectista en el sentido que se vincula al cáncer marxista, ¿ya? Que tiene que combatir la dictadura. Pero este otro es un argumento un poco más técnico y que se legitima en las discusiones sobre política educativa, ¿ya? ¿Y cuál es la otra ruptura? Es que la política de subvenciones que se entrega a la educación particular, que a inicios de la década del 60 había llegado en las subvenciones de la educación primaria, alcanzaba el 75% del costo por alumno de un alumno fiscal, acá se igualan. ¿Ya? Se iguala el monto de la subvención, y lo que es más terrible es que se reducen los requisitos para que las personas pudiesen fundar establecimientos, ¿ya? Entonces esto es lo que algunos autores señalan, de que la libertad de enseñanza no es una libertad de enseñanza en términos de proyectos educativos, sino que más bien es una libertad de emprendimiento, ¿ya? Porque una persona podía, desde 1979 en adelante, podía fundar una escuela teniendo cuarto año de educación media, es decir, la secundaria completa, y otros requisitos como tener un local higiénico, que muchas veces eran casas, sin mayor desarrollo de infraestructura, y no, o sea, y respetar la moral y las buenas costumbres. Ya esos eran como los principales requisitos con los cuales una persona podía, a partir de los cuales podía crear una escuela, levantar una escuela, ¿ya? Y obtener la subvención del Estado.
que era el mismo monto que que recibía las escuelas fiscales. Y también hay un énfasis, que esto yo creo que es lo que más cambia, o la principal ruptura, y es que como las escuelas comienzan a competir en función de la calidad que se entrega, al estar en igualdad de condiciones, las escuelas compiten, pero también se introduce un incentivo, que es el lucro, ¿ya? Los sostenedores, los dueños de las escuelas pueden competir en función de estos ánimos de lucro. Bueno, y también está la otra transformación, que es el traspaso de las escuelas fiscales a los municipios, ¿ya? Al nivel más local. Y quiero destacar en torno a una de las principales rupturas que yo he identificado, que es el lucro, y quiero mostrarles que si bien hay un ministro que asume el año 78, que es Gonzalo Vial, finalmente el que inicia esta revolución, como la tildaron en la época, que es ya la implementación de este modelo neoliberal en educación, lo entrevista el Mercurio, el principal periódico defensor de la dictadura civil-militar, y lo entrevistan en el Mercurio, y es interesante porque entrega estas palabras que yo creo que dan cuenta como del ánimo de la época, ¿ya? Y le preguntan, oiga, ministro, ¿ustedes le están dando la entrada al lucro en educación? Y Vial responde, mucha educación privada es gratuita o semigratuita. Y tampoco el lucro en la educación es en sí censurable si la educación es buena y si hay educación gratuita para quienes lo necesitan. O sea, ya le da la entrada a que finalmente los sostenedores lucren. Y es interesante porque o sea, minutos después, dice algo así como, yo creo que los sostenedores no van a lucrar, porque no van a querer mancharse las manos. Algo así como tratando de defenderlos también, como, no, es imposible que quieran lucrar porque están cumpliendo una función educacional. Y en realidad ya después como que se lanza esta cuña de que la educación no es o sea, el lucro no es censurable en educación, ¿sí? Entonces es interesante como ese cambio de discurso que va permeando también a la sociedad en su conjunto. Y también en el marco de la elaboración de la Constitución del año 80, que es la que establece la dictadura, se discutió algo relativo a la libertad de enseñanza en varias de sus sesiones, y yo creo que esta cita también representa como el ánimo de los colaboradores civiles de la dictadura por impulsar esta visión de la escuela como una empresa, ¿ya? Y señala a Ortúzar, más bien el presidente de la comisión que comienza a redactar la Constitución, que se somete a un plebiscito muy poco creíble durante el año 80, totalmente intervenido. Dice, hoy día una escuela de cualquier nivel, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer, consiste en una empresa considerable, con una gran inversión de capital, con un importante número de personas que laboran en ella y que está dando educación a nivel general. Ello constituye una organización empresarial, un ente intermedio entre el hombre y el Estado. Ya aquí ya comienza fuertemente en términos discursivos a plantearse que la escuela es una empresa, ¿ya? Y esto genera muchísimas dudas. De hecho, la propia Iglesia, que había tenido la posibilidad de fundar históricamente escuelas en el sistema escolar chileno y de recibir subvención, en el año 81 pone una voz de alerta diciendo que, preguntándose, ¿quiénes son estos sostenedores que van a hacerse cargo de la educación? ¿Ya? Y dice, cito,
Inquieta, asimismo, la posibilidad prevista por la autoridad pública de que las municipalidades traspasen, a su vez, las escuelas recibidas del Estado a manos de terceros. ¿Quiénes serán estos? Al no haber respuesta clara para esta interrogante, es legítimo temer que la enseñanza pueda quedar radicada en individuos o grupos inadecuados, movidos por ideologías o intereses económicos, y otros igualmente ajenos a la educación y al bien de los educandos. Aunque haya sido la iglesia acá estaba como en una posición, en este periodo, en una posición bien dividida frente a la dictadura. ¿Ya? O sea, las violaciones a los derechos humanos eran tan tremendas que parte de esa iglesia católica, a partir de la Vicaría de la Solidaridad, está en una posición un poco opositora. ¿Ya? Entonces es interesante también que son prácticamente los únicos que pueden levantar la voz en torno a esta alerta respecto a lo que está significando esta privatización de la educación, ¿ya? Tanto una privatización desde los municipios como desde los actores privados. Entonces, ¿cuál es el cierre? Y esto vamos a cierre, ¿cuáles son las consecuencias que posee este traspaso, esta transferencia entre un modelo de desarrollo basado en el Estado docente y esta idea de un Estado subsidiario en el campo educativo, ¿ya? Y acá es interesante porque yo creo que es súper reconocida esta idea de que Chile es como el gran laboratorio de experimentación de la privatización y el modelo neoliberal. Y generalmente se explica eso por la transformación en términos institucionales, ¿ya? Mi propuesta es que, y a partir de todo el trabajo que desarrollé en el marco de la tesis doctoral, es que esta gran transformación no solo es estructural en términos de cambio institucional, sino también en el discurso que se proyecta hacia los individuos, ¿ya? Hacia quienes se hacen cargo de las escuelas finalmente. Yo en la tesis doctoral investigué a profesores que se convirtieron en dueños de escuela durante la dictadura. Entonces me fui dando cuenta que muchos y muchas de ellas eran personas que creían firmemente en la educación pública gratuita durante la década del 60 e inicios del 70, y que ya en la década del 80, en plena dictadura, cambian su discurso. Y cambian su discurso en la medida que ya no consideran que una escuela gratuita va a impactar en el bien común de la nación, sino que más bien las escuelas tienen que atender al desarrollo individual de los individuos, ¿ya? O sea, de los sujetos de la sociedad, o sea, más bien como de las familias. Ahí hay un cambio como en el nivel de a quienes se les provee esta educación. Y acá, de forma muy coincidente con el discurso de la dictadura, en que se fortalece una moral de mérito y del esfuerzo personal, o sea, el individuo solo y su familia, no entes intermedios. Y lo que es más interesante también es esta idea de la sustitución de una ética del servicio que plantea Stephen Ball por una ética de la competencia entre los sostenedores, ya entre aquellos que proveen educación escolar. Y acá quiero cerrar solamente con esta cita. Esto es una cita de mi tesis doctoral, en donde doy cuenta de estas historias de profesores y profesoras que fundaron escuelas y que replican, o más bien se convierten en sujetos privatizados a la vez que continúan privatizando en el sistema escolar. ¿Ya? Y tienen como una doble lógica de operación, de actuación. Entonces yo relato la historia de uno de estos sostenedores, y acá cito. Peter sostiene que para lograr el éxito en el proceso de creación de una escuela es fundamental considerar que estas son empresas de servicios y tener presente que los productos, que son los niños, sean buenos. Admite que uno de los principales obstáculos que debió sortear en el proceso de fundación de escuelas es el cuestionamiento sobre el derecho de lucrar con la educación. Y acá una cita de la entrevista. Comer también es un derecho y todos los alimentos se venden. Yo encuentro que esa es una brutalidad, señora. Esta persona tenía
llegó a fundar durante su vida 7 escuelas. Ya inició creando escuelas gratuitas, pero ya hacia final de su vida terminó creando escuelas orientadas a estudiantes para que llegaran a la universidad. Ya ese era, cambió su público objetivo. ¿Sí? Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Muchas gracias por la presentación tan fascinante. Y hay muchos diálogos con Perú, claro. Ahí hay algunos años, digamos, de diferencia quizás, pero bueno. Continuemos entonces con Antonio en los comentarios. Antonio. Buenas noches. Bueno, primero agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por organizar esta mesa verde, a Marcos por la invitación a participar, a Camila por tan excelente presentación y a Alex por compartir hoy día los comentarios conmigo y por supuesto a todos aquellos que nos están escuchando hoy día, que están participando virtualmente de este evento. Quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión historiográfica, ¿no? Yo creo que la presentación de Camila nos plantea una serie de temas y preguntas, como decía Marcos, que son útiles para el diálogo comparativo, pero también aplicables a la historia de la educación en el Perú, ¿no? De alguna manera, la presentación de Camila se ha referido a la relación entre gobierno o Estado y educación privada o particular. Y yo creo que, como es comprensible, hay similitudes y hay paralelos en esta relación y más ampliamente en la historia de los paradigmas acerca del rol del Estado en el ámbito educativo. Ahora, ¿a qué viene esta mención a lo historiográfico? Yo creo que una de las diferencias entre Chile y el Perú es que en el caso de nuestro país contamos con una menor producción acerca de la historia de la educación, ¿no? Tanto Marcos como Alex son historiadores de la educación, al igual que yo. Creo que los tres nos hemos concentrado sobre todo en el rol del gobierno, en el rol del Estado. Hemos tratado de aportar un poco más acerca de ese tema, pero uno de los vacíos, creo yo, que tenemos en la historiografía es precisamente ver cuál es la evolución, digamos, de la educación privada o de la educación particular, ¿no? Y al tener, digamos, un panorama más detallado de esa educación privada particular, podremos también hacer una evaluación más detallada, más profunda de esa relación entre Estado, gobierno y educación privada o particular, ¿no? Entonces, me parece que tanto como hay estas similitudes y paralelos entre los casos de Chile y el Perú, en este caso la comparación nos indica de que nos falta todavía producir mucho más, ¿no? Para poder hacer estudios más profundos también, ¿no? Mi otro comentario, mi primer comentario realmente, y mi primera pregunta, tiene que ver con la relación entre los paradigmas del rol educativo del Estado, a los que se ha referido Camila, estos del Estado docente y el Estado subsidiario, que creo son aplicables también al caso peruano, y el concepto de nación o comunidad nacional, ¿no? Tradicionalmente se concebía al Estado y a la nación juntos, ¿no? Creo que uno de los aportes de la historiografía a partir de los años 80 fue precisamente hacer una distinción entre estos dos conceptos y esas dos realidades, Estado y nación, que marchan paralelamente, pero que no necesariamente son lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, me parece que vamos de un Estado docente en el cual que va acompañado de una concepción de la nación como una comunidad mestiza de elementos culturales y raciales, principalmente occidentales, pero con algunos así llamados aportes indígenas, a otra bajo el Estado subsidiario desde los años 90, en la cual la comunidad nacional no se define explícitamente o tan explícitamente,
pero el énfasis está puesto en el consumo y en el emprendedurismo, ¿no? Entonces, mi pregunta para Camila es, ¿cuál fue el concepto de nación asociado a estos paradigmas de Estado docente y Estado subsidiario en el caso de Chile, ¿no? Si se mantuvo una misma concepción de la nación o ella cambió, digamos, en esa transición a la que tú hacías referencia, ¿no? Mi segundo comentario y la pregunta relacionada tienen que ver con la relación entre educación pública y educación privada, ¿no? Yo creo que, sin haber estudiado esto en profundidad, que la situación bajo el paradigma del Estado docente en el Perú, creo, era similar a la situación en Chile, ¿no? ¿En qué sentido? En que luego del establecimiento de un sistema centralizado de educación pública, el gobierno central peruano continuó brindando subsidios o subvenciones a algunas entidades privadas vinculadas al clero católico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno continuó subsidiando a la Escuela Normal de Mujeres de Lima, luego convertida en Instituto Pedagógico Nacional, que ha estado administrada por las religiosas del Sagrado Corazón desde su fundación en 1876 hasta la actualidad, ¿no? Entonces vemos aquí un caso en el cual el gobierno subsidia de alguna manera la intervención privada en la educación, ¿no? Asimismo, a partir de la década de 1950, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual yo me gradué, fundada en 1917, recibió creciente apoyo del Estado, ¿no? El aporte público llegó a ser 30% del presupuesto operativo de la misma, aunque disminuyó significativamente a partir de la década de 1990, ¿no? Entonces, mi pregunta para Camila sería si pudiera quizá darnos algunos ejemplos concretos de instituciones vinculadas a la Iglesia Católica educativas, ¿no? Vinculadas a la Iglesia Católica que recibieron subsidios bajo el modelo del Estado docente, ¿no? Como creo yo también ocurrió en el Perú. Mi tercer comentario y pregunta tienen que ver con los conceptos de Estado docente y Estado subsidiario. Estos dos paradigmas, así como también el de Estado propiamente dicho, se refieren al rol del aparato de gobierno, así como también a las entidades, funcionarios y empleados que lo representan. En otros términos, el Estado es asimismo la gente que trabaja para las distintas instituciones gubernamentales. De no subrayar esto, corremos el riesgo de reificar los conceptos, ¿no? Y me parece que en ese sentido Camila ha advertido y de hecho ha estudiado, ¿no? A estos no sé cómo llamarlos, promotores de la educación privada, ¿no? Que de alguna manera personifican este modelo del Estado subsidiario, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la actitud a grandes rasgos de las entidades educativas públicas, de sus funcionarios y empleados, frente a esa transición de un paradigma a otro, ¿no? Digamos, estos funcionarios educativos, empleados del Estado, simplemente han seguido, han resistido este cambio. ¿Cuál ha sido su actitud a grandes rasgos, evidentemente, ¿no? Y mi último comentario y pregunta están inspirados en el libro La Tierra para el que la trabaja, Género, Sexualidad y Movimientos Campesinos en la Reforma Agraria de Heidi Tinsman. En este libro, Tinsman sostiene que los partidos de centro e izquierda chilenos apoyaron el concepto de modernización entendido como proceso de inclusión, ¿no? Así es ella, como ella lo plantea, entre 1950 y 1973. Dicha modernización incluía la promoción de la productividad, el consumismo y la ciudadanía, y de alguna manera su propuesta coincide, ¿no? con la tuya, ¿no? La necesidad de incrementar la inclusión era en parte una respuesta a la llamada teoría de la marginalidad formulada por el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Departamento de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Según dicha teoría, la incorporación de mayor cantidad de la población en las instituciones económicas, sociales y políticas reduciría la marginalidad y contribuiría a la modernización. En el caso de la educación y la participación cívica, ambas debían ser promovidas a través de las asociaciones de pares o equivalentes sociales. Yo encontré esta idea muy interesante porque me parece que más allá de los esfuerzos de la dictadura chilena, ¿no? Sin ser un especialista en el tema, por desmontar estas asociaciones, estas mutuales,
en la medida en que estas asociaciones, estas mutuales, habían sido promovidas tanto durante varias décadas, entre 1950 y 1973, de alguna manera ese asociacionismo chileno o en Chile no desapareció, ¿no? Me parece que ha continuado de alguna manera hasta la actualidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y de alguna manera has tocado ya esto tangencialmente, ¿no? ¿Cuál fue el impacto, si lo tuvo, de la llamada teoría de la marginalidad y su propuesta de inclusión asociativa o mutualista en la concepción del rol educativo del Estado? Termino con eso y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Entonces, cerramos con Alex. Muchas gracias, Marcos. Bueno, buenas noches a todos, todas. Gracias por la invitación, Marcos, a esta mesa, al Instituto de Estudios Peruanos. Y, claro, y también saludar a Antonio y a Camila para compartir esta mesa y reflexiones sobre la educación, ¿no? Bien, igual que como lo comentaba Antonio, claro, ahí rápidamente trato de buscar el paralelo con Perú y claro, ahí nos vemos con el vacío historiográfico terrible, pero igual, y ahí también reflexionando a grandes rasgos y con el peligro también de equivocarme dado estos problemas, a mí me sorprende lo que menciona Camila, en la medida que de pronto uno tiene una visión sobre el Estado chileno y sobre la educación, en tanto se supone que es más desarrollado que el Perú, ¿no? O sea, tiene un rol más fuerte en el sentido de tomar un mayor control de las escuelas, ¿no? Y no se da cuenta de que eso sucede antes de Pinochet, ¿no? Cuando uno piensa que Pinochet más bien fue el que incentivó este tipo de privatización, ¿no? Entonces Camila nos dice que esto viene de mucho más atrás. Y bueno, y el caso peruano, que desde el punto de vista de la política económica de América Latina es el más liberal y conservador que hay en la región, más bien uno diría, pues en el Perú la tendencia es privatizar, pues no todo. Y yo, que hace poco vi este plan de educación nacional de la Junta de Gobierno en la época de Odría, y lo veo, y escucho, y lo comparo con lo que menciona Camila. Claro, aquí al contrario, los militares, y después eso va a continuar con Velasco, más bien tienen una idea más de mayor presencia del Estado, ¿no? De mayor participación, de mayor decisión, ¿no? Aunque no anulan lo privado, obviamente, pero no están planteando la subsidiariedad, ¿no? O sea, siempre hay apoyo, pero como que el Estado, los militares tienen la idea de que esto lo tenemos que manejar nosotros, ¿no? Y claro, hay temas que en ese plan al menos, es bastante conservador porque claro, tienen objetivos muy concretos, ¿no? Eliminar al APRA, de la influencia que tiene en el magisterio, ¿no? Y en ese sentido, evitar la influencia del marxismo y más bien ahondar una educación patriótica y católica. Así está, con esas palabras está en el plan. Y además detener la inmigración, ¿no? Ese es otro punto interesante. Entonces, claro, y eso teniendo en cuenta esas características, ahí mi pregunta de lo que Camila está planteando es, ¿cuáles son esos problemas educativos chilenos que llevan al Estado, a los políticos, a plantear este tema de la sociedad, ¿no? ¿Por qué lo plantean? ¿Qué buscan resolver? En el caso peruano, claro, tienes a mediados de los 50, tienes como 60% de analfabetismo, ¿no? Y tienes esta inmigración y tienes estos apristas ahí que están metiendo, ¿no?, problemas. Entonces el Estado dice, mira, acá voy a hacer esto porque yo quiero resolver esto, ¿no? Esa es su visión, ¿no? Entonces ahí mi primera pregunta apunta a eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo político, ¿no?, social que buscan resolver los políticos chilenos a mediados del siglo XIX y que de pronto a la sociedad les parece lo más aceptable y que bueno, y que con Pinochet continúa, ¿no? Y después, bueno, la pregunta obvia un poco, ¿resolvió los problemas la sociedad resolvió los problemas que se planteó los políticos chilenos? ¿Resolvió finalmente?
¿no? Querían, no sé, alfabetizar de forma más rápida, querían anular un problema político, porque hay que recordar, ¿no? La educación, la escuela, los profesores, son agentes políticos muy importantes en el siglo XX, ¿no? Son los que están ahí reclamando una mayor participación del Estado, reclamando mayor inversión. Bueno, son parte de los partidos políticos, ¿no? Son agentes que van por el campo también, son agentes políticos, ¿no? Entonces ahí me parece que por ahí todas estas políticas que aparentemente son asuntos más bien que tienen que ver con administración de recursos y de eficiencia pedagógica, pues hay un trasfondo también, ¿no? Político, teniendo en cuenta pues estos gobiernos conservadores, ¿no? Y eso aplica hoy incluso cuando en el Perú se aplica en los 90s y hoy se aplica toda esta política de privatización, evidentemente se está buscando quitarle poder a SUTEP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si privatizas, si todos los profesores ya no son profesores, sino son empresarios, ya anulas ahí un problema, ¿sí? Claro, el resultado que tenemos de eso, bueno, está en debate, ¿no? Me parece que no funcionó muy bien la idea de, o sea, la educación privada en el Perú no es superior a la pública, ¿no? Y hay una serie de problemas que, bueno, que seguramente se van a tocar en mesas posteriores, aquí en el IEP. Bueno, esos son mis comentarios y reflexiones hacia el vuelo y mis preguntas, ¿no? Esas dos preguntas que te planteé para ver la comparación entre Chile y Perú, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Camila, entonces, segunda ronda. Súper. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Súper interesante, porque yo creo que algo también hemos abordado como en otras discusiones, sobre todo con Antonio. Y claro, como que esto, yo creo que este vacío del que dan cuenta yo lo vería más como oportunidades de investigar en el caso de la historia de la educación peruana. Es súper interesante en la medida que también al estar en esta discusión, o más bien como en esta circulación de ideas que como comunidad de historiadores de la educación generamos, yo creo que es súper importante ir como desarticulando ciertos mitos, ¿no? O sea, yo creo que estos acercamientos también dan precisamente esa oportunidad, como de remirar estas narrativas como historiográficas en torno al desarrollo del sistema escolar. Así que más que ese vacío, yo lo vería también como esta oportunidad de seguir profundizando e ir abriendo estas nuevas líneas. Sobre la primera pregunta, Antonio, del concepto de nación, acá me voy a vincular también a un comentario que la pregunta de Alex, ¿no? Como el rol de los militares en la dictadura de Pinochet. ¿Por qué? Porque hay algo que no profundicé y que lo tengo publicado en algún artículo, creo que en una revista española, que es sobre la ley de orgánica constitucional de enseñanza. Ahí doy cuenta que durante la dictadura civil-militar lo que ocurre es que hay una pugna fuerte a partir del análisis que yo realizo de actas de sesiones secretas de la Junta Militar, de las actas de la redacción de la Constitución del 80 y de las actas en las cuales se elabora la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que va a estar vigente desde el año 90 hasta el 2009, ¿ya? Y en esos documentos que salieron a la luz no hace muchos años, nos damos cuenta que la visión de los funcionarios civiles y militares de la dictadura no fue homogénea, ¿ya? Hay una pugna entre los civiles, que son los civiles formados en la Universidad de Chicago, los Chicago Boys, que promueven fuertemente el modelo neoliberal. Y acá me sumo al comentario de Alex, en el caso de hacer
esta vinculación con el caso peruano, en la medida que los militares chilenos defendieron la visión mínima del Estado docente. O sea, entre el año 73 y el año 78, el Ministerio de Educación Pública estuvo liderado por contraalmirantes, ¿ya? Y desde ahí se plantea esta idea de que hay que resistir un poco a este embate del modelo neoliberal y más bien mantener una visión del Estado que no es necesariamente totalmente libre, ya basado como en la autonomía absoluta, sino que más bien defendían este concepto de que el Estado igualmente se tenía que hacer cargo de la educación. ¿Ya? Esa va a desembocar en que el año 78 cambian, o sea, comienzan a tener mucho poder los civiles al interior de la dictadura, y ahí cambia un poco la orientación, ya de la dictadura misma. Ya el año 79 comienzan las transformaciones. Entonces es interesante porque en esos artículos que les comenté, hemos dado cuenta de que en realidad los contraalmirantes tenían una visión como bien estatista respecto a lo que se tenía que hacer en el sistema escolar. De hecho, cuando se cierran las escuelas normales, es súper interesante porque lo que quieren hacer es organizar un sistema nacional de formación docente desde el Estado. O sea, como una reestructuración de las escuelas normales y de las universidades que formaban y del Instituto Pedagógico, que formaban a profesores secundarios y primarios, querían hacer un gran sistema nacional que fuera orgánico. Y eso finalmente no ocurre, ¿ya? Entonces, y acá, claro, respecto al concepto de nación, nosotros en Chile tenemos como, no sé, generalmente se conoce como la gran dictadura que hemos tenido, y acá hay como un falso mito de que Chile ha sido como una república súper estable, que no ha tenido golpes, no sé, como muchas dictaduras, como en el caso de Argentina, por ejemplo. Tuvimos una dictadura importante que fue entre el año 27 y el 31, que también fue liderada por un militar que fue Carlos Ibáñez del Campo. Y es súper interesante porque Ibáñez del Campo lidera una reforma educativa, o más bien impulsa una reforma educativa y una contrarreforma, al inicio con apoyo del gremio docente, después los exonera, los exilia y lidera con técnicos esa reforma. Y si uno analiza en paralelo la dictadura de Ibáñez con la dictadura de Pinochet, se da cuenta que en realidad hay ciertas ideas en torno al concepto de nación que son súper coincidentes, ¿ya? Entonces ahí esta idea como de la continuidad en el discurso como más estatista de los militares de la dictadura de Pinochet es interesante. Yo creo que esa visión como del nacionalismo en las escuelas, sobre todo, como la formación del sujeto patriótico y del sentimiento de pertenencia a una nación, se da fuertemente al inicio de la dictadura de Pinochet, sobre todo en el periodo como 73-80 y algo, los primeros años del 80, fuertemente, con la introducción de diversos agentes al interior de las escuelas y los liceos, ya como en una estrategia de control. Y en la dictadura de Ibáñez también se da esto, ya de hecho hay un reglamento de educación primaria que enfatiza la nación y establece ciertos ritos, ya al igual que en la dictadura de Pinochet. Entonces es súper interesante porque el Estado docente se basa en esta idea de que la nación, independientemente de las diversas clases sociales que existan, es como algo que nos une a todas y a todos. De hecho, hay un libro súper interesante de María Loreto Egaña, ¿ya? Que es no recuerdo el nombre, pero es como del sistema de educación primaria popular en Chile durante el siglo XIX. Y ella plantea esta idea, o sea, que el Estado docente está basado en este concepto de nación que establece la clase alta como homogéneamente y este vínculo fuerte entre las clases sin, obviamente, solucionar las diferencias económicas entre una y otra. Y durante el siglo XX este concepto claramente se va haciendo mucho más nacionalista,
en el sentido, y más nacionalista en términos como más patrióticos, ¿ya? Y la escuela va a ser un móvil para fortalecer eso, ¿sí? Y esto precisamente lo que les comentaba recién de los ritos escolares que desde la década del 20 se fortalecen, ¿ya? Durante y esto voy a simplificar un poco, ¿ya? Pero para poder dar cuenta como de este cambio. Durante la reforma de Frei Montalva, el concepto de nación va cambiando un poco en la medida que hay un ideal como de democratización que cuestiona, y esto vinculado también a lo que aparece en el texto de Tinsman, ¿no? Como cuestiona esta diferencia entre las clases sociales y también la fuerza que tienen los sectores populares. Entonces, todo esto a partir de la teoría de la marginalidad. Entonces ahí va cambiando y eso se rompe, finalmente hay una ruptura en la dictadura en el sentido que el concepto de nación cambia, o sea, sobre todo Pinochet, con los primeros documentos que publican con posterioridad al golpe de Estado, hay un énfasis súper fuerte en el sustrato católico de la nación. ¿Ya? De hecho, la religión en las escuelas se reactiva, ¿ya? Como que ahí hay un énfasis. Y ese sustrato también permea el concepto de nación en el sentido de que hay una visión basada en la doctrina cristiana en que el bien común está basada en esta idea del individuo y del desarrollo individual para poder sumarse a este colectivo, ¿ya? Pero ahí es obviamente, por lo que señalaba Antonio recién, se borra esta idea también como de colectivo, ¿no? Y está el énfasis de la nación como una suma de individuos particulares, ¿ya? Y también de las familias, eso es interesante, como la familia como núcleo básico de la sociedad y no más bien esta idea de todos y todas, ¿ya? Ya, respecto a la segunda pregunta, no sé cuánto tiempo tenemos para esta parte. No, unos 10 minutos más, Camila. Ya, súper. Respecto a los ejemplos más concretos específicos de instituciones católicas que reciben subsidios estatales, bueno, está la misma Pontificia Universidad Católica de Chile, que fundada en 1888 y hasta la actualidad recibe financiamiento. Por eso esta idea de que es una universidad como privada, pero con vocación pública, ¿no? Que yo creo que hasta por ahí nomás, en la actualidad. Pero bueno. Pero sí, estas instituciones reciben el financiamiento del Estado. De hecho, es interesante porque y esto también lo hemos conversado en otras instancias, la misma Escuela Normal de Preceptoras que se funda en 1854 es fundada por el Estado, pero se le entrega a una congregación religiosa a su administración en los primeros años. Entonces es interesante también como este vínculo, como que no se ve diferenciado. Bueno, y hay colegios particulares de congregaciones religiosas que durante todo el siglo XIX imparten educación y que frente a este poco cuestionamiento de la diferenciación entre iglesia y Estado reciben financiamiento, ¿ya? Hay hartas, y es interesante también, o sea, hay fundaciones filantrópicas y fundaciones religiosas que han recibido siempre financiamiento estatal y esto a diferencia de países como en Argentina o en Uruguay específicamente, la entrega de financiamiento no está vinculada a que entreguen educación laica. Ya eso en Chile no es un cuestionamiento fuerte, ¿sí? Por lo tanto, como que hay una
una fuerte relación y esta idea como de proyectos educativos como tan distintos no es tan así, ¿ya? La tercera, sobre la actitud de los agentes públicos respecto a estas transformaciones. Pasó, y acá, obviamente por la, la duración de la charla, no dije algo importante, y es que cuando ocurre la municipalización de la enseñanza, los profesores y las profesoras dejan de ser funcionarios públicos. Pasan a estar, sus contratos pasan a estar regidos por el Código del Trabajo, igual que una persona común y corriente, ya una empresa. Eso no se va a solucionar hasta la promulgación del Estatuto Docente a inicios de la década del 90, como una forma de reivindicación por parte de los gobiernos de la concertación. Por lo tanto, esa pérdida del rol del funcionario público es lo que genera lo que llamamos hasta la actualidad, que es la deuda histórica hacia el profesorado, ¿ya? Dejan de tener todas las regalías que poseían antes y la lucha histórica de las mejores condiciones laborales y las remuneraciones a partir de los escalafones que se establecen con los diversos estatutos durante el siglo XX. Resistencias hubo, pero producto del fuerte control autoritario de la dictadura, las resistencias se comienzan a organizar durante la década del 80, ¿ya? O sea, con posterioridad a la crisis, particularmente la crisis económica fuerte que hubo en el año 82, comienza a reactivarse el profesorado. Y ahí se funda la Asociación Gremial de Educadores, que es la JET, y ahí comienza ya a haber un proceso más de resistencia, ¿sí? Pero claro, inicialmente, como comenté en la charla, la única resistencia como que tuvo lugar más fuertemente fue la propia Iglesia Católica, que tenía ese espacio, ¿no? Pero la JET ya durante la década del 80 va a comenzar a tener mucha más presencia en el marco de esta transformación. También, y esto es lo que señalo en la tesis, que hay mucha aceptación de estas transformaciones en parte de las profesoras y profesores, que es lo que yo llamo los profes sostenedores, ¿ya? O estos profesores emprendedores que en realidad, a pesar de creer firmemente en la educación pública durante la década del 60 y 70, después terminan transformándose en promotores de la privatización, ¿ya? Y la literatura internacional en torno a las reformas educativas y cómo resisten o aceptan, también se da acá, ¿ya? Yo creo que ese fenómeno se da. Ya, y sobre la pregunta de Alex, la respondí a partir de preguntas sobre nación. No sé si quedó totalmente clara, o quizás quieres que profundicen algo más sobre eso. Estas dos dictaduras son interesantes porque hay aspectos muy comunes, las dos dictaduras militares, la del 27 y la del 73, y el énfasis está en esta idea de la nación, de los ritos patrióticos también. Y en esta idea de que el Estado se tiene que seguir haciendo cargo de la educación, ¿sí? Y respecto a lo segundo, ¿cuáles son los problemas que llevan a los civiles a plantear el rol subsidiario del Estado? Es interesante porque la figura de los militares, y sobre todo de Pinochet, claro, o sea, tienen esta idea de Estado docente mínimo, pero un Estado docente mínimo que a partir de ciertas estrategias descentralizadoras, también plantean a la vez como esta idea de Estado subsidiario que van a fortalecer los Chicago, ¿ya? Los Chicago Boys, los civiles que colaboran con la dictadura, y que en realidad ya no solo colaboran durante la década del 80, sino que más bien se hacen cargo
de todo el aparato burocrático. Y respecto a eso es interesante que prácticamente toda la narrativa, el discurso que se levanta con posterioridad al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 está construida a partir del concepto de crisis, ¿ya? De crisis financiera, de crisis moral, de una crisis social, de una crisis política, que cuando uno analiza, sí, había crisis, pero no era tanto, sino que más bien era una construcción discursiva orientada a que las personas sintieran miedo también de ese otro proyecto sociopolítico. Y acá mi colega y amigo Pablo Toro ha incursionado en esa idea del miedo que generó, por ejemplo, el proyecto político de la Unidad Popular, ¿ya? Como desde la historia de las emociones, como esta idea de qué significaba este proyecto, y cómo también es súper interesante que la dictadura finalmente se toma de ese miedo para implantar este proyecto. Y respecto como a ese diagnóstico sobre el cual lo sustentan, es interesante porque a inicios de la década del 60, cuando se está formulando la Comisión de Planeamiento de la Educación, sí hay un diagnóstico súper generalizado y muy uniforme en torno a esta idea de crisis educativa, ¿ya? Teníamos un analfabetismo que era aproximadamente alcanzaba un 16% de la población, que en sectores rurales era mucho más alto. 300.000, entre 200.000 y 300.000 niños fuera de la escuela, en edad escolar, que estaban fuera de las instituciones educativas, mala formación del profesorado, por los diversos terremotos también las infraestructuras de la escuela estaban en súper malas condiciones, pero eso con la reforma de Frey cambia bastante, ¿ya? O sea, ya solo el hecho que se haya universalizado la educación primaria obligatoria dice bastante. El analfabetismo bajó de 5 puntos porcentuales, bajó de un 16% a un 11%, ya en sectores rurales, producto de la vinculación entre la reforma agraria y educativa, bajó bastante también. Por lo tanto, la situación como de crisis, como tal como estaba configurada a inicio de la década, si uno analiza objetivamente las cifras, no era tal, ¿ya? No era una crisis como tan tremenda, sino que más bien elaboraron este discurso con el objetivo de justificar también la intervención, ¿no? Sobre todo porque estaba como este fantasma del proyecto de Escuela Nacional Unificada que estaba planteando Allende desde el 70 al 73, ¿no? O sea, sobre eso reaccionan, más que sobre la reforma de Frei Montalva. Y es como que omitieran en su discurso, omitieran todos esos avances que se desarrollan entre el 64 y el 73. Entonces, interesante. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos son súper claros, es como intervenir y hacer más eficientes los recursos del Estado, en la misma línea de las citas que les presenté durante la charla, como hacer más eficientes el uso de los recursos humanos y financieros, y ahí entregándole bajo esta lógica como de reagenciar la responsabilidad del Estado en estos otros agentes, ¿sí? Y en términos educativos, claro, o sea, es súper tremendo porque finalmente pintan una situación de crisis que es súper compleja, pero que finalmente esa crisis durante la década del 80 se profundiza. Entonces al final, claro, no logran el objetivo en el sentido que, o sea, logran su objetivo en el sentido sí, o sea, efectivamente estamos dando mayor libertad de elección, mayor libertad a los apoderados, por ejemplo, a las familias, pero en realidad las condiciones en las cuales estaba la escuela
a finales de los 80 eran súper precarias y eran súper complejas. Entonces, en realidad, como que se pintaba una idea de que sí, efectivamente, como que estamos progresando, pero en realidad no. O sea, aquí el gremio docente fue uno de los más, donde más se impacta esto, ¿sí? O sea, pierden sus pensiones, pierden todas las regalías que habían conseguido durante las décadas anteriores, ¿no? En tantos funcionarios públicos. ¿Qué más? Creo que eso, ahí logré responder todo. Pero esta idea como o sea, el principal propósito que perseguían los civiles también estaba basada en esta idea de libertad. ¿Ya? Y ya, al menos en términos como discursivos, lo lograron en la medida que todas las familias tenían la oportunidad de elegir las escuelas para sus hijos, ¿sí? Y el proyecto educativo. Eso, si se me escapa algo, me lo comentan. Gracias, gracias otra vez, Camila. No sé si Antonio o Alex tienen algún comentario adicional. Perfecto. Bueno, entonces quisiéramos agradecerle nuevamente a los tres. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Muchas gracias por la estupenda presentación. Sí, creo que esto, ¿no? Esta comparación, esta mirada, este espejo que es Chile, yo creo que nos ofrece una serie de elementos a nosotros que necesitan historiarse, ¿no? Pero digamos que se han ido mirando por experiencias como de pequeños ensayos, artículos que están por ahí. Yo, por ejemplo, esta idea de crisis que tú haces referencia, Camila, ¿no? Son varias cosas que has dicho, a mí me hacen mucho ruido. Uno, esta idea de la crisis, porque está en los 60, 70, está en los 80, 90, está en la década del 20 y 30, ¿no? Eso es un elemento siempre que aparece en el debate. Puede ser, como dices tú, para legitimar una serie de procesos y reformas, pero está ahí, es casi permanente, ¿no? Para lo tuyo, que hacías alusión en algún momento de la presentación, quisiera, ahí me quedó una inquietud. Estamos en los 60, 70 en este tránsito. En el caso peruano diera la impresión que es el Estado como actor, ¿no? Sus actores, el actor estatal, quien va a tomar mayor protagonismo, mayor fuerza en una serie de tareas, entre ellas la educación, pero en efecto, ¿no? Empieza también en paralelo este proceso más bien de privatización. Entonces, esta idea de planificar el Estado, ¿no? Que es parte más bien del discurso de esta ingeniería, de estos procesos estatales en este periodo, donde precisamente lo que intentan es darle mayor protagonismo al actor estatal. No digo que se contradiga, ¿no? Pero en un escenario donde más bien el actor privado va cobrando fuerza, también está pasando en el Perú en el caso de las universidades, ¿no? Entonces, es como si dos tradiciones, dos variables se juntaran en un momento y hacen eclosión, ¿no? Lo que no veo es grandes disputas, digamos, en el caso peruano, ¿no? En el caso chileno diera la impresión que la transición, no sé cómo es, ¿no? Hablas en algún momento algún sector de la iglesia que hace resistencia, ¿no? No sé cómo están aquí los sindicatos, si hay algo de resistencia, pero más para proteger ciertos derechos y reivindicaciones propias, más que mirar el sistema, ¿no? Y entonces, para terminar, Camila, quizás con una pregunta más jalando por agua para mi molino. Los actores estatales, ¿no? ¿Quiénes son estos actores estatales, tanto desde el Parlamento, ¿no? En los momentos de democracia, y en el caso más bien de las dictaduras militares, ¿no? Que están mirando la educación, ¿no? ¿Qué discursos, qué lenguajes educativos y sobre el Estado están manejando en ese contexto, ¿no? ¿En los 60 o en dictadura? Bueno, ambos. En ambas, si puedes, como estás en la transición. Súper. En la década del 60, sobre todo como en el marco de la implementación de la reforma de Frei Montalva, hay un crisol de actores que de cierta forma intentan
tener presencia en el proceso de elaboración y diseño de la reforma educativa, pero que es súper interesante porque hay cierto consenso en torno a esta idea de que el Estado efectivamente tiene que ser fuerte, tiene que liderar esta reforma. Era una reforma que, independientemente de quién la llevara a cabo, era una reforma que era súper demandada por la sociedad, ¿ya? Como una reforma más que fuera, que tuviera una mayor fuerza desde el Estado mismo. Sin embargo, y acá es lo interesante, durante la implementación de la reforma de Frei Montalva, hay una huelga larguísima del profesorado, que si bien está considerando que el Estado docente tiene que seguir fortaleciéndose, también están demandando, por ejemplo, mejoras y reivindicaciones salariales. Entonces es interesante también como esa visión de que el mismo Estado docente desde Frei Montalva está como convocando a los maestros y a los diversos gremios que en ese momento estaban como súper gremios docentes, que estaban de cierta forma separados y eran un poco más independientes. Lo que pasa es que, claro, o sea, los van convocando todo el tiempo. De hecho, la revista de Educación, que es el órgano de difusión del Ministerio de Educación Pública de la época, están llamando a la colaboración del magisterio todo el tiempo. Pero el magisterio también está presionando para que se implementen este otro tipo de mejoras. Y es interesante que durante la época también los sectores privados, principalmente a partir de, por ejemplo, la FIDE, que es la federación que agrupa a los actores privados de la época, dedicados a educación, está instalando esta idea. ¿Ya? O sea, hay una idea que es como súper consensuada, más bien como de que el Estado tiene que liderar esta reforma, pero se comienza a dar como en estas aguas subterráneas como este debate en torno a que el Estado debiese tener este otro rol, ¿sí? Y ahí en el Congreso, si uno mira como esta otra arena de discusión, nos damos cuenta que el Congreso también está súper dividido. Yo creo que el proyecto de reforma de la enseñanza normal, como lo señalé, era como el espacio de disputa. O sea, está la izquierda presionando porque no se apruebe, porque la Fundación Ford iba a financiar esto. Entonces es interesante, porque estas disputas que están como un poco más invisibilizadas, si uno se pone a revisar cómo se están generando estos campos, en realidad los campos están súper politizados, ¿ya? Estos diversos escenarios, que es lo que finalmente la teoría como de varias visiones como historiográficas sobre el periodo, es que la polarización va aumentando en estos diversos frentes, y es lo que va a llevar también durante el periodo de la Unidad Popular a que sea tan radical la diferencia, ¿sí? Entre los actores y cómo se van agrupando, ¿no? Bueno, y en el periodo de la dictadura lo mismo, ¿no? O sea, si bien se toman el poder, hacen desaparecer todos los sindicatos. El control desde el Estado fue tremendo. O sea, hay lo que se llama como este silenciamiento de otros agentes durante prácticamente 8, 10 años. Sí hay ciertas disputas entre la misma clase política, ¿no? O quienes están a cargo de dirigir la República, y a partir de este conglomerado de civiles y militares que están a cargo del poder, ¿sí? No sé si me puedo extender más, o está bien. Gracias. Ahora sí, muchísimas gracias, Camila. Te agradecemos un montón habernos acompañado en esta tercera sesión del ciclo. Antonio Espinosa, gracias también por tu presencia. Alex Loaiza también.
Y queremos invitarlos a la cuarta sesión en noviembre. Estará Efraín González de Olarte. Él sí ya nos va a hablar del nuevo modelo que se va construyendo, ¿no? El modelo de Washington, le dice él, desde los 80 en adelante, que va a dar pie a un proceso mayor, en este caso de privatización de la educación. Entonces están invitados también a esa cuarta sesión de este ciclo, y con eso terminamos. Muchísimas gracias al público que siempre nos acompaña y a nuestros panelistas. Nos vemos la próxima vez.